Un millonario vio a su amor de la infancia pidiendo limosna con dos niñas gemelas de 3 años y la reconoció, pero lo que hizo a continuación es increíble. Antes de comenzar la historia, comenta abajo desde qué ciudad estás viendo esto. Disfruta de la historia, todos. Alejandro García, un millonario implacable, estaba cruzando la concurrida intersección de la Plaza Mayor en Madrid cuando algo captó su atención: una mujer vestida con ropas viejas y remendadas, con el cabello desaliñado, estaba sentada en la acera. Su rostro estaba cansado y marcado por el sufrimiento. A su lado, dos niñas pequeñas, gemelas de unos 4 años, llevaban vestidos de algodón raídos. Una de ellas lloraba en silencio, frotándose los ojos con sus pequeñas manos sucias. «Cariño, no pasa nada, alguien nos ayudará pronto», murmuró la mujer, acariciando el cabello de la niña con una voz temblorosa llena de amor desesperado. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Conocía ese rostro, incluso a través de la suciedad y el dolor. No podía ser, pero lo era: Sofía Morales, el amor de su juventud, la chica a la que solía admirar desde lejos. Ella nunca lo había notado en la escuela, salvo para burlarse de sus torpes intentos por llamar su atención. Ahora estaba allí, vulnerable e indefensa. Alejandro se acercó lentamente, con el corazón acelerado. Sofía llamó con vacilación. La mujer levantó lentamente la cabeza, sus ojos se abrieron al reconocer la voz. Alejandro, por un momento, ninguno de los dos habló, el silencio entre ellos estaba cargado de recuerdos dolorosos. Luego, Sofía bajó la mirada, como si deseara desaparecer. «¿Qué te pasó?», preguntó él, incapaz de ocultar su preocupación. Sofía apartó la vista, apretando a las niñas aún más fuerte. «No importa, estamos bien, vete, Alejandro». Pero Alejandro no podía ignorar lo que veía: una de las niñas sollozaba de hambre mientras la otra se aferraba al brazo de su madre, mirándolo con ojos grandes y asustados. El dolor y la desesperación de la escena lo golpearon como un mazazo. «¿No estás bien? Ven conmigo, te ayudaré». «No, no puedo», comenzó a protestar Sofía. «No voy a dejarlas a ti y a tus hijas aquí en el frío. Vendrás conmigo y no aceptaré un no por respuesta». Las niñas lo miraron, curiosas pero cautelosas. La que había estado llorando apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Sofía dudó, pero la mirada decidida de Alejandro la hizo ceder. Sabía que no tenía otra opción. Alejandro sacó su teléfono y llamó a su chofer. «Esté aquí en 5 minutos», dijo antes de guardar el teléfono. «Vamos, no hay razón para que te quedes aquí». Extendió la mano hacia Sofía, quien la tomó con reticencia. Cuando llegó el Mercedes-Benz, Alejandro ayudó a Sofía a subir, cargando a una de las niñas mientras ella sostenía a la otra. Las pequeñas estaban agotadas, sus rostros descansando en los hombros de su madre. Durante el trayecto hacia la mansión de Alejandro en La Moraleja, el silencio era opresivo. Sofía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Alejandro la observaba de vez en cuando, intentando comprender cómo su vida se había desmoronado. Al llegar, Sofía parecía visiblemente incómoda. La gran mansión, con sus luces cálidas y su impecable patio, parecía pertenecer a otro mundo. «No tienes que hacer esto, Alejandro, podemos, basta de discusiones, Sofía. Entrarás, comerás algo y descansarás». La ama de llaves, Carmen Rodríguez, abrió la puerta con una expresión de sorpresa, pero no dijo nada. Alejandro le indicó que preparara una habitación para Sofía y las niñas. Mientras Carmen se ocupaba de eso, Alejandro llevó a Sofía y a las pequeñas al salón. Encendió la chimenea, creando un calor acogedor, y pidió que prepararan comida para ellas. «Gracias, Alejandro, de verdad, gracias», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas mientras las niñas se acurrucaban en el sofá junto a ella. Alejandro asintió, su mente acelerada. Sabía que esa noche era solo el comienzo. Mañana necesitaba entender qué le había pasado realmente a Sofía y cómo había terminado así.
El sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas de la mansión de Alejandro, pero Sofía ya estaba despierta, sentada al borde de la cama, observando a sus gemelas, Lucía y Clara, que aún dormían profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sus hijas estaban abrigadas y cómodas. Eso debería haber aliviado su corazón, pero en cambio sentía un nudo creciente en la garganta. Al otro lado de la mansión, Alejandro también estaba despierto, sentado en su despacho, pensando en todo lo que había visto la noche anterior. La imagen de Sofía en la acera, sosteniendo a sus hijas, no se le iba de la mente. Necesitaba entender cómo había pasado esto. Después de todo, la Sofía que había conocido en la escuela era segura de sí misma, llena de vida, alguien que parecía destinada a grandes cosas. Poco después, la ama de llaves llamó suavemente a la puerta de Sofía. «Señorita Morales, el desayuno está listo. El señor García desea que usted y las niñas bajen». Sofía agradeció y despertó a las gemelas. Unos minutos después, bajaron juntas al comedor, donde les esperaba un generoso desayuno con churros, pan con tomate y aceite de oliva, y café con leche. Las niñas corrieron emocionadas hacia las sillas, encantadas con la variedad de alimentos. Sofía, sin embargo, dudó. «Por favor, toma asiento», dijo Alejandro, apareciendo en la puerta. Llevaba una camisa de lino blanco y parecía relajado, aunque sus ojos revelaban una seriedad subyacente. «Gracias», respondió Sofía, acercando una silla mientras observaba a Lucía y Clara comer con entusiasmo. Durante el desayuno, un silencio incómodo persistió entre Alejandro y Sofía. Él sabía que debía proceder con cuidado, pero estaba decidido a entender la verdad. Cuando las niñas terminaron de comer, Carmen las llevó a jugar al patio cercano. Sofía permaneció sentada, ahora a solas con Alejandro. Él apoyó los codos en la mesa y la miró directamente a los ojos. «Sofía, tenemos que hablar. Quiero entender qué te pasó». Ella desvió la mirada, entrelazando las manos en su regazo. «No es una historia que me guste contar. No estoy aquí para juzgar, solo quiero ayudar», dijo Alejandro, pausando para elegir sus palabras con cuidado. «Cuando te vi ayer, tú y tus hijas estaban en una situación que, bueno, no ocurre de la noche a la mañana». «¿Qué pasó, Sofía?». Ella respiró hondo, cerrando los ojos por un momento antes de empezar a hablar. «Después de graduarnos del instituto, comencé a salir con Javier López, ¿lo recuerdas? Era el chico más popular de la escuela». Alejandro asintió, apretando la mandíbula al escuchar el nombre. Recordaba a Javier demasiado bien, alguien a quien todos admiraban, pero que no dudaba en herir a otros para conseguir lo que quería. «Javier y yo empezamos a salir justo después del baile de fin de curso. Estaba enamorada y pensé que él sentía lo mismo. Unos meses después, descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo dije, pensé que lo enfrentaríamos juntos, pero me abandonó. Dijo que no estaba listo para ser padre y que no quería esa responsabilidad. Esa fue la última vez que lo vi». Alejandro apretó los puños sobre la mesa, luchando por contener la rabia que crecía en su interior. «¿Te dejó sola?». Sofía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí. Estaba sola, sin apoyo. Mis padres no podían ayudar mucho, y hice lo que pude para mantener a las niñas, pero no fue suficiente. Eventualmente perdí mi trabajo, y con el tiempo, las deudas se acumularon. Cuando Lucía y Clara tenían 2 años, nos desalojaron de nuestro apartamento. Desde entonces, hemos estado viviendo en las calles, dependiendo de la bondad de desconocidos». Alejandro permaneció en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. La Sofía que había conocido alguna vez era fuerte, pero la vida la había roto de maneras que nunca imaginó. «¿Por qué nunca pediste ayuda?», preguntó finalmente, con la voz más suave ahora. «Estaba avergonzada», admitió Sofía. «Avergonzada de cómo se había derrumbado mi vida. No quería que nadie me viera así, especialmente alguien como tú». Alejandro respiró hondo,
sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. Sofía, nadie merece pasar por esto. No estás sola ahora. Te ayudaré a ti y a tus hijas a salir adelante. ¿Por qué, Alejandro, por qué haces todo esto? Él dudó, pero sabía que debía ser honesto. Porque, a pesar de todo, me importas. Siempre me has importado. Sofía permaneció en silencio, incapaz de responder. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente mientras intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras arropaba a las niñas. Mientras las arropaba en la cama, reflexionó sobre lo que Alejandro había dicho. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza, pero también sabía que aceptar ayuda significaba enfrentar sus miedos más profundos y reconstruir su vida desde cero. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas de la mansión en La Moraleja, Sofía se despertó con la suave risa de Lucía y Clara jugando en la alfombra junto a la cama. Por un momento, sintió que estaba soñando. Era difícil creer que apenas 24 horas antes había estado sentada en una acera en la Plaza Mayor, sin saber de dónde vendría su próxima comida. Se estiró y llamó a las niñas para que se prepararan. En la habitación había ropa nueva, cuidadosamente seleccionada por la ama de llaves, Carmen Rodríguez. Sofía se conmovió por la consideración, aunque aún se sentía fuera de lugar en un entorno tan lujoso. Cuando bajaron para el desayuno, Alejandro ya estaba en el salón, revisando unos documentos. Levantó la vista al escuchar los pasos de las gemelas y esbozó una leve sonrisa. ¿Durmieron bien?, preguntó. Lucía asintió con entusiasmo, mientras que Clara, más tímida, se aferró a la mano de su madre. Sí, fue la mejor noche que hemos tenido en mucho tiempo, respondió Sofía, con un toque de gratitud en la voz. Me alegra escuchar eso, dijo Alejandro, haciéndoles un gesto para que se sentaran. No tienen que preocuparse por nada hoy. Quiero que descanses, Sofía. Las niñas pueden jugar en el patio o donde quieran. Sofía dudó. Alejandro, no sé cómo agradecerte todo esto, pero no quiero aprovecharme de tu bondad. En cuanto pueda, encontraré un trabajo, y Alejandro levantó una mano, interrumpiéndola. No hay prisa, Sofía. Antes que nada, necesitas recuperarte. No te preocupes por plazos, lo resolveremos juntos. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Sofía aún sentía un peso en el pecho. Aceptar ayuda no le resultaba natural, pero el bienestar de sus hijas era lo primero, y por ellas tragó su orgullo. Después del desayuno, con churros, pan con tomate y café con leche, Lucía y Clara fueron a jugar al patio bajo la supervisión de Carmen. Sofía, mientras tanto, ayudó a recoger los platos, sintiéndose inquieta por no contribuir más. Alejandro la encontró en la cocina, negando con la cabeza al verla intentando lavar los platos. Sofía, no tienes que hacer eso. Necesito hacer algo, Alejandro. No me siento bien recibiendo todo sin dar nada a cambio, respondió ella. Alejandro suspiró. Si así lo sientes, está bien, pero por ahora quiero hablar de las niñas, tienen todo lo que necesitan. Sofía hizo una pausa, pensando. Necesitan algunas cosas, como ropa y zapatos. Lo que tienen está viejo y gastado. Perfecto, vamos a comprar lo que necesiten, dijo Alejandro. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. No es necesario, Alejandro, puedo arreglármelas más adelante. No hay discusión, dijo Alejandro con una suave sonrisa. Voy por el coche. Media hora después, Sofía, Lucía y Clara estaban en el Corte Inglés de la Gran Vía, en Madrid, con Alejandro observándolas de cerca. Las niñas estaban encantadas, corriendo entre los perchas y probándose ropa nueva. ¿De verdad puedo quedarme con esto, mami?, preguntó Lucía, sosteniendo un pequeño vestido de flamenco azul brillante. El corazón de Sofía se estremeció al ver los ojos esperanzados de su hija. Sí, cariño, puedes, respondió. Clara,
la gemela más reservada, levantó un par de alpargatas nuevas. Yo también, mami. Sofía asintió con una sonrisa emocionada. Tú también, mi amor. Alejandro observaba en silencio, complacido de ver a las niñas tan felices. Después de elegir ropa, alpargatas y algunos juguetes, las llevó a almorzar al restaurante Botín. Durante el almuerzo, con una paella valenciana en la mesa, las gemelas charlaban emocionadas, compartiendo historias y jugando entre sí. Sofía las observaba, sintiendo un alivio al verlas sonreír por fin. Has hecho tanto por nosotras hoy, Alejandro, gracias, dijo Sofía con sinceridad. Solo he hecho lo que cualquiera debería hacer, respondió Alejandro con naturalidad. Lo mereces, Sofía. Ella bajó la mirada, la vergüenza regresando. Sabía que Alejandro estaba siendo amable, pero no podía evitar recordar cómo lo había tratado en el pasado. Eres mucho mejor persona de lo que yo fui contigo, Alejandro murmuró, casi inaudible. Alejandro frunció el ceño. Sofía, el pasado quedó atrás. Lo que importa ahora es lo que hagamos de aquí en adelante. Ella asintió, aunque la culpa aún persistía. Cuando regresaron a la mansión, las gemelas corrieron directamente al patio, mostrando su ropa nueva. Sofía las observaba desde la ventana del salón, con una sonrisa en el rostro. Por primera vez en años, se sentía segura. Alejandro, de pie a su lado, rompió el silencio. Son unas niñas increíbles. Son mi fuerza para seguir adelante, incluso en los peores momentos. Me dieron una razón para continuar, dijo Sofía. Alejandro la miró con admiración. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía. Pasar por todo lo que has vivido y seguir en pie es algo que pocas personas pueden hacer. Ella suspiró. No sé si es fuerza o solo terquedad, pero de todos modos, gracias. Alejandro sonrió. Si alguna vez necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo. Sofía asintió, sintiendo finalmente que podía confiar en alguien además de sí misma. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con la suave luz del sol entrando por las cortinas. Lucía y Clara aún dormían profundamente, sus rostros relajados, libres de las preocupaciones que habían llevado en las calles. Sofía las observó por un momento, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Tal vez empezar de nuevo era posible después de todo. Tras vestirse, bajó y encontró a Alejandro en la cocina, tomando un café con leche y leyendo El País. Él levantó la vista al escuchar sus pasos y sonrió. Buenos días, ¿dormiste bien? Sí, gracias, ¿y tú? Como una roca, respondió, doblando el periódico y poniéndose de pie. Preparé café para ti también, siéntate. Sofía le agradeció, sintiéndose extrañamente cómoda con la rutina que comenzaba a formarse. Mientras tomaba su café, Alejandro se sentó frente a ella y dijo, estaba pensando, ahora que las niñas están más cómodas, podemos empezar a enfocarnos en ti. ¿En mí? Preguntó Sofía, sorprendida. Sí, mencionaste que querías trabajar de nuevo, ¿qué tipo de trabajo estás buscando? Sofía se quedó en silencio un momento, evaluando sus opciones. No tengo formación académica, así que mis opciones son limitadas, pero estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que me permita mantener a mis hijas. Alejandro asintió. Eso tiene sentido, pero ¿y si pudieras estudiar, terminar tu educación y conseguir un trabajo que realmente te llene? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estudiar? Eso está fuera de discusión, Alejandro. No tengo el tiempo ni los recursos para eso. Aquí tendrías ambos. Puedo ayudar con los gastos y asegurarme de que las niñas estén bien cuidadas mientras estudias. Sofía negó con la cabeza, incrédula. Ya has hecho tanto por nosotras, no puedo aceptar más. Alejandro se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Sofía, esto no es solo por ti, es por Lucía y Clara. Si tienes la oportunidad de crecer más fuerte, beneficiará a tus hijas a largo plazo.
Por favor, piénsalo. Las palabras de Alejandro tocaron a Sofía profundamente. Sabía que él tenía razón, pero aún luchaba con su orgullo y su vergüenza. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Alejandro pidió a Sofía que se reuniera con él en su despacho. Tenía algo importante que discutir. Sofía, tengo una propuesta para ti, comenzó, entregándole un pequeño sobre. Ella lo abrió y encontró información sobre cursos de negocios y emprendimiento. Quiero que consideres tomar estos cursos. Eres inteligente y decidida, y creo que tienes el potencial para lograr grandes cosas. Esto te dará las herramientas para mantenerte y crear un mejor futuro para tus hijas. Sofía miró los papeles, su mente acelerada procesando la oferta. Alejandro, esto es demasiado. No estoy segura de poder hacerlo. Eres más capaz de lo que crees, y no tienes que decidir ahora mismo. Solo piénsalo. Sofía sostuvo los papeles con fuerza, sintiéndose dividida entre el miedo y la esperanza. En los días siguientes, Sofía comenzó a reflexionar sobre la propuesta de Alejandro. Poco a poco, se dio cuenta de que esta podía ser su oportunidad para cambiar su vida, y lo más importante, darle a sus hijas el futuro que merecían. Finalmente, tras mucho pensarlo, aceptó. Se inscribió en los cursos, y con el apoyo de Alejandro, comenzó a estudiar durante el día mientras Carmen cuidaba de las gemelas. Aunque el comienzo fue desafiante, Sofía se sentía revitalizada al aprender nuevas habilidades y redescubrir una parte de sí misma que pensaba que había perdido. Cada día era una pequeña victoria, y se aferró a la idea de que estaba construyendo algo duradero. Alejandro seguía de cerca su progreso, ofreciendo aliento y apoyo siempre que lo necesitaba. Sabía que Sofía necesitaba creer en sí misma tanto como él creía en ella. Sofía, a su vez, comenzó a darse cuenta de lo importante que Alejandro se había vuelto en su vida. Su presencia constante y su apoyo inquebrantable estaban derribando lentamente las barreras que había construido a lo largo de los años. La rutina de Sofía cambiaba rápidamente. Por las mañanas, mientras Lucía y Clara jugaban en el patio, ella pasaba horas estudiando en el despacho que Alejandro había preparado para ella. Al principio, cada página que leía parecía escalar una montaña, pero con el tiempo encontró su ritmo. El apoyo constante e inquebrantable de Alejandro la motivaba aún más. Una tarde, mientras Sofía repasaba sus notas, Alejandro entró en la habitación con una expresión seria. Ella sintió de inmediato que algo andaba mal. Tenemos que hablar, dijo él, cerrando la puerta tras de sí. Sofía sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué pasa? Encontré a alguien de tu pasado, respondió Alejandro, sentándose frente a ella. Javier López. El nombre retumbó en la mente de Sofía. Javier, el hombre que la había abandonado. Cuando más lo necesitaba, el padre de sus hijas, que nunca las había reconocido. Sofía respiró hondo, intentando controlar la oleada de emociones. ¿Qué tiene que ver él con esto?, preguntó, con la voz más firme de lo que esperaba. He estado investigando algunas cosas, respondió Alejandro, quería entender mejor qué te pasó después del instituto. Encontré a Javier y decidí enfrentarlo. ¿Hiciste qué? Sofía se puso de pie, sobresaltada. Necesitaba saber la verdad sobre lo que te hizo y por qué las abandonó a ti y a las niñas. Alejandro, no tenías derecho a hacer eso. Tal vez no, pero lo hice por ti. Sofía se quedó en silencio, con el pecho apretado. Sabía que Alejandro tenía buenas intenciones, pero traer a Javier de vuelta a su vida era como reabrir una herida que no había sanado del todo. ¿Qué dijo?, preguntó finalmente, con voz vacilante. Alejandro apoyó los codos en la mesa y suspiró. Lo admitió todo. Dijo que sabía que estabas embarazada, pero no quiso asumir la responsabilidad. Afirmó que era más fácil desaparecer. Vamos a jugar un pequeño juego, para aquellos que solo leen los comentarios, escriban pizza en los comentarios. Solo los que lleguen hasta aquí lo entenderán.
Ahora, regresemos a la historia. Sofía sintió que la rabia crecía como una marea. No esperaba nada diferente de Javier, pero escuchar esas palabras en voz alta aún la hería. ¿Mencionó a las niñas?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. No, ni siquiera preguntó por ellas. Sofía apretó los puños, intentando contener las lágrimas. Aunque despreciaba a Javier, una parte de ella siempre había esperado que algún día mostrara remordimiento o al menos algo de curiosidad por las hijas que había abandonado. Alejandro se levantó y puso una mano en su hombro. Sofía, no tienes que enfrentar esto sola. Estoy aquí. Ella lo miró, luchando por resistir el impulso de derrumbarse. Gracias, Alejandro, pero hay cosas que debo manejar por mi cuenta. Esa noche, después de acostar a las niñas, Sofía se sentó en la mesa de la cocina, mirando una taza de té de manzanilla que se había enfriado. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, y el pensamiento de Javier permanecía como una sombra. Sabía que para avanzar, debía enfrentar el pasado de una vez por todas. En los días siguientes, Sofía intentó retomar su rutina, pero no podía concentrarse. Los recuerdos de Javier y la confrontación que Alejandro había mencionado pesaban sobre ella como un ancla. Alejandro, notando el cambio en su actitud, decidió darle espacio, pero la observaba con preocupación. Una mañana, Sofía tomó una decisión. Tomó el teléfono y llamó a Javier. Él contestó después de unos timbres, con la voz indiferente al otro lado de la línea. Javier, soy Sofía. Necesitamos hablar. Hubo un silencio de unos segundos antes de que él respondiera. ¿Sobre qué? Ha pasado tanto tiempo. Sobre las niñas. Nunca has querido saber nada de ellas, pero eso tiene que cambiar. No por mí, sino por ellas. Javier suspiró. Sofía, ya lo dejé claro. No quiero ser parte de esto. ¿Qué quieres que diga, que lo siento? Porque no lo estoy. El corazón de Sofía se apretó, pero mantuvo la voz firme. Entonces, nunca las conocerás, nunca asumirás ninguna responsabilidad. He seguido adelante, Sofía. Creo que tú también deberías hacerlo. Antes de que ella pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó allí, sosteniendo el teléfono, intentando procesar el vacío que dejó esa conversación. Era el cierre que necesitaba, pero también una dura confirmación de que Javier nunca sería parte de la vida de sus hijas. Cuando Alejandro llegó esa noche, encontró a Sofía sentada en el sofá, con las gemelas dormidas a su lado. Se sentó junto a ella, esperando en silencio a que hablara primero. Hablé con Javier, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Alejandro frunció el ceño. ¿Y cómo fue? Como esperaba. No quiere nada con ellas. No siente nada. Alejandro apretó los puños, su rabia evidente. No sabe lo que se está perdiendo. Sofía miró a sus hijas y suspiró. No lo hice por él. Lo hice por las niñas. Necesitaba estar segura de que no había nada más que esperar de él. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. Ahora sigo adelante. Quiero que las niñas crezcan sin la sombra de un padre que nunca se preocupó. Alejandro asintió, admirando la fuerza que Sofía mostraba. Sabía que ella aún llevaba el dolor, pero también podía ver una renovada determinación en ella. A la mañana siguiente, Alejandro sorprendió a Sofía con un pequeño regalo, un cuaderno y una pluma elegante. ¿Qué es esto?, preguntó ella, curiosa. Una herramienta para que planifiques tu futuro. Quiero que escribas tus metas y lo que necesitas para alcanzarlas. Trabajaremos en ello juntos. Sofía sonrió, conmovida por el gesto. Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti. Harías exactamente lo que estás haciendo ahora, reconstruir. Solo estoy aquí para asegurarme de que tengas todas las oportunidades para tener éxito. Con el apoyo de Alejandro,
Sofía continuó sus estudios, decidida a crear una mejor vida para ella y sus hijas. La confrontación con Javier había sido dolorosa, pero también liberadora. Ahora sabía que no tenía que mirar atrás. Los días pasaron en una rutina cada vez más organizada. Sofía se enfocaba completamente en sus estudios y en criar a las gemelas, mientras Alejandro permanecía a su lado, ofreciendo un apoyo inquebrantable. La relación entre ambos se profundizaba, volviéndose más natural, marcada por una comprensión compartida y pequeños actos de cuidado. Una tarde, mientras Sofía repasaba sus notas en el salón, Alejandro entró con una carpeta en la mano y una sonrisa misteriosa. Ella lo miró, intrigada. ¿Qué es eso?, preguntó, dejando el cuaderno en su regazo. Una oportunidad, respondió Alejandro, entregándole la carpeta. Dentro había documentos y un contrato preliminar. Sofía leyó el encabezado: asistente de proyectos, García Enterprises. Frunció el ceño y miró a Alejandro, confundida. ¿Me estás pidiendo que trabaje para ti? No quiero presionarte, Sofía, pero pensé que esto podría ser una buena forma de empezar tu carrera mientras aplicas lo que estás aprendiendo. Es un puesto temporal, con suficiente flexibilidad para que sigas estudiando y cuidando de las niñas. Sofía dudó, leyendo los detalles del contrato. La oferta era generosa, pero aún se sentía insegura. Trabajar directamente con Alejandro podía ser complicado, dado el vínculo emocional que estaban construyendo. Alejandro, no estoy segura de ser la persona adecuada para esto. No tengo experiencia. Tienes más de lo que crees. Estás aprendiendo rápido y ya has demostrado que puedes manejar desafíos. No te ofrezco esto como un favor. Realmente creo en tu potencial. Las palabras de Alejandro sonaban sinceras, y Sofía podía sentir el peso de su aliento. Sabía que aceptar este trabajo sería un gran paso, pero también temía no estar a la altura de las expectativas. Tras unos segundos de silencio, Sofía finalmente respiró hondo y esbozó una leve sonrisa. Está bien, lo haré. Alejandro sonrió, claramente complacido. No te arrepentirás. Iremos despacio, y con el tiempo verás lo capaz que eres. A la mañana siguiente, Sofía fue presentada al equipo de Alejandro, a pesar de su nerviosismo. Rápidamente se dio cuenta de que él había elegido a personas pacientes y comprensivas para guiarla. El trabajo requería organización, atención al detalle y la capacidad de gestionar plazos, pero Sofía enfrentaba cada desafío con determinación. Las gemelas también parecían más felices y adaptadas a su nueva rutina. Pasaban las tardes jugando en el patio o dibujando en la cocina, llenando la casa, antes silenciosa, con el sonido de risas infantiles y energía. Alejandro se unía a ellas cuando podía, fortaleciendo su vínculo con las niñas. Una noche, mientras Sofía revisaba informes en el despacho, Alejandro entró con 2 tazas de té de manzanilla. Colocó una junto a ella y se sentó en el sofá cercano. Lo estás haciendo muy bien, comentó, observándola. Sofía sonrió, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Todavía tengo mucho que aprender, pero estoy disfrutando del desafío. Eso es lo que importa. El crecimiento viene con el esfuerzo, y estás mostrando una fuerza admirable. Ella apartó la mirada por un momento, intentando controlar la oleada de emociones que sus palabras despertaron. Gracias por creer en mí, Alejandro, de verdad. Él simplemente sonrió en respuesta, y el silencio que siguió se sintió cómodo, casi íntimo. Durante las semanas siguientes, la conexión entre Sofía y Alejandro se profundizó. Pequeños gestos, como miradas prolongadas o roces breves, insinuaban sentimientos que ambos dudaban en reconocer, pero no había duda de que algo estaba cambiando. Una tarde, durante una reunión de equipo en Torre Picasso, Sofía presentó una idea para optimizar la logística de un proyecto, sorprendiendo a todos en la sala. Alejandro, claramente orgulloso, no ocultó su sonrisa mientras elogiaba su iniciativa. Excelente sugerencia, Sofía.
La implementaremos de inmediato. Ella le agradeció, sintiéndose confiada y realizada por primera vez en años. Al final del día, mientras caminaban hacia el estacionamiento, Alejandro se detuvo y la miró a los ojos. Sofía, ¿te das cuenta de cuánto has crecido desde que llegaste aquí? Ella negó con la cabeza, sonriendo suavemente. Todavía siento que tengo mucho que demostrar. No necesitas demostrar nada a nadie. Ya eres increíble tal como eres. El corazón de Sofía se aceleró, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Alejandro dio un paso más cerca, como si quisiera decir algo más, pero el sonido de las gemelas corriendo hacia ellos lo interrumpió. «Mami, mira lo que hicimos», gritaron Lucía y Clara, sosteniendo dibujos coloridos. Sofía rió y se agachó para abrazarlas. Alejandro observó la escena con una sonrisa, sintiendo una profunda felicidad solo por estar con ellas. Más tarde esa noche, mientras arropaba a las niñas en la cama, Sofía reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. El apoyo de Alejandro, el cariño que mostraba hacia las gemelas y la forma en que la animaba a avanzar significaban más para ella de lo que podía expresar con palabras. Al acostarse, sintió una mezcla de gratitud y aprensión. Sabía que se estaba enamorando de Alejandro, pero una parte de ella aún temía abrir su corazón nuevamente. Alejandro, por otro lado, se encontraba pensando en Sofía cada vez más. Ella era fuerte, resiliente y dedicada, cualidades que admiraba profundamente. A pesar de sus pasados complicados, sentía que había algo especial entre ellos, algo que valía la pena explorar. En las semanas siguientes, estos sentimientos se volverían cada vez más difíciles de ignorar. Las noches en la mansión de Alejandro en La Moraleja se volvieron cada vez más tranquilas después de largos días de trabajo y juegos con Lucía y Clara. Sofía a menudo se encontraba sumida en profundas reflexiones, sentada al borde de su cama con las luces atenuadas. Pensaba en cuánto había cambiado su vida, pero incluso rodeada del consuelo y apoyo de Alejandro, una sombra del pasado aún la acechaba. Esa noche, Alejandro tampoco podía dormir. Estaba sentado en el salón, mirando el fuego crepitante en la chimenea, con sus pensamientos girando en torno a Sofía. Algo en la forma en que a veces se retraía lo preocupaba. Sabía que necesitaban tener una conversación honesta sobre lo que ambos sentían para avanzar. A la mañana siguiente, mientras Lucía y Clara jugaban en el patio, Alejandro aprovechó la oportunidad para acercarse a Sofía. Ella estaba en la cocina, organizando las compras que acababan de llegar. Alejandro entró en silencio, observándola por un momento antes de hablar. «Sofía, ¿podemos hablar?» Ella se detuvo, percibiendo por su tono que no era una conversación corriente. «Por supuesto, ¿qué pasa?» Alejandro le hizo un gesto para que lo siguiera al salón. Se sentaron, y él comenzó: «Hay algo que he querido decir desde hace un tiempo, pero no estaba seguro de cómo». Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, con el corazón empezando a latir más rápido. «¿Qué es?» «Admiro profundamente tu fuerza y resiliencia, pero puedo ver que aún cargas con mucha culpa. Creo que es hora de que la dejes ir». Ella apartó la mirada, sus palabras tocando una fibra sensible. «Alejandro, sé que he cometido muchos errores en el pasado. Tomé decisiones que me trajeron hasta aquí, y a veces siento que no merezco la vida que me estás ofreciendo». Alejandro negó con la cabeza. «Nadie es perfecto, Sofía. Todos cometemos errores, pero tú has estado haciendo todo lo posible por superar tus desafíos. Mereces esto y mucho más». Sus palabras actuaron como un bálsamo calmante sobre heridas que había ocultado durante tanto tiempo. Sofía respiró hondo, dándose cuenta de que era hora de enfrentar sus inseguridades. «Alejandro, nunca me disculpé por cómo te traté cuando éramos más jóvenes. Fui egoísta e inmadura, y no vi el valor de las personas a mi alrededor. Te lastimé, y lo siento». Alejandro guardó silencio por un momento, asimilando sus palabras. Finalmente, dijo:
Sofía, el pasado ya no importa. Ambos hemos cambiado, y lo que importa ahora es lo que estamos construyendo juntos. Te perdono, y espero que puedas perdonarte a ti misma. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, pero esta vez no eran de tristeza. Sentía como si un enorme peso se levantara de sus hombros. Miró a Alejandro, quien le devolvió la mirada con una calma comprensiva. Gracias, Alejandro, por todo. No necesitas agradecerme. Estoy aquí porque quiero estarlo. Ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo para ellos. La tensión del pasado comenzó a desvanecerse, y ambos sintieron que finalmente podían abrirse completamente el uno al otro. En los días siguientes, Sofía notó una ligereza en su corazón que no había sentido en años. Se lanzó a su trabajo y estudios con un entusiasmo renovado, mientras Alejandro continuaba apoyándola en cada paso. Una noche, después de acostar a las gemelas, Sofía encontró a Alejandro en el patio, sentado en una de las mecedoras. La suave luz de la luna iluminaba su rostro, y parecía perdido en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, sentándose a su lado. Alejandro sonrió. Sí, solo estaba pensando en cuánto ha cambiado todo. Recuerdo cuando te vi esa noche en la acera, nunca imaginé que terminaríamos aquí. Yo tampoco, admitió Sofía, pero me alegra que haya pasado. Yo también. El silencio entre ellos era cómodo. Como si las palabras no fueran necesarias. Alejandro miró a Sofía, el suave brillo de la luna reflejándose en sus ojos. Sabía que se estaba enamorando de ella, pero no quería apresurar nada. Sofía, ¿crees en las segundas oportunidades?, preguntó, rompiendo el silencio. Ella sonrió, reflexionando sobre su pregunta. Creo que estoy empezando a hacerlo. Alejandro asintió, alentado por su respuesta. Sabía que se dirigían hacia algo especial, algo que ambos necesitaban, pero solo el tiempo podría consolidarlo. A la mañana siguiente, Alejandro decidió planear una sorpresa para Sofía y las gemelas. Organizó un pequeño viaje a una granja en las afueras de Segovia, donde podrían pasar el día al aire libre, lejos del bullicio de Madrid. Lucía y Clara estaban extasiadas al escuchar la idea, y Sofía, aunque sorprendida, estaba agradecida por la oportunidad de pasar un tiempo significativo con sus hijas y Alejandro. El día estuvo lleno de risas y momentos inolvidables. Las niñas alimentaron a los animales de la granja, corrieron por los campos y disfrutaron de un helado artesanal de leche de cabra. Sofía, mientras tanto, se sentía más conectada con Alejandro que nunca. Él parecía completamente a gusto interactuando con las gemelas, como si siempre hubiera sido parte de su familia. Al final del día, mientras conducían de regreso a casa, Lucía y Clara dormían profundamente en el asiento trasero, agotadas pero felices. Sofía observó a Alejandro mientras conducía en silencio, con una leve sonrisa en el rostro. Gracias por hoy, dijo suavemente. No necesitas agradecerme. Fue un día especial para todos nosotros. Sí, lo fue. Y significó mucho para mí ver a las niñas tan felices. Esto es solo el comienzo, Sofía. Hay muchos más momentos como este por delante. Ella sonrió, reconfortada por sus palabras. Por primera vez en años, creía que el futuro podía ser brillante. Cuando llegaron a la mansión en La Moraleja, Alejandro llevó a las gemelas a su habitación, asegurándose de que estuvieran cómodas antes de apagar las luces. Sofía observaba desde cerca, conmovida por el cuidado y la dedicación que mostraba. Esa noche, mientras se acostaba, Sofía se sintió lista para dejar ir el pasado por completo. Alejandro tenía razón, las segundas oportunidades existían, y no desperdiciaría la que se le había dado. Las mañanas en la mansión de Alejandro ahora estaban llenas de vida. Lucía y Clara corrían por la casa, riendo y llenando el espacio con una alegría contagiosa. Alejandro, que alguna vez había llevado una vida tranquila enfocada únicamente en el trabajo, se encontraba cada vez más involucrado en las rutinas de las gemelas y, más importante aún,
en el crecimiento de Sofía. Una mañana, Sofía se preparaba para salir. Alejandro la había invitado a acompañarlo a una reunión importante, una oportunidad para observar cómo manejaba las negociaciones y lideraba a su equipo. Aunque estaba emocionada, también estaba nerviosa, no quería cometer errores ni sentirse fuera de lugar. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, esperándola en la entrada. Más o menos. Espero no equivocarme. Lo harás genial, Sofía. Confía en ti misma. Cuando llegaron al edificio de García Enterprises en Torre Picasso, Sofía quedó impresionada por su grandeur. Alejandro la guió hasta la sala de reuniones, donde varios ejecutivos ya estaban reunidos. La presentó como una colaboradora prometedora, lo que la hizo sentir orgullosa pero también ligeramente cohibida. Durante la reunión, Sofía escuchó con atención, absorbiendo cada detalle. Alejandro la animó a compartir algunas de sus ideas, y para su sorpresa, sus sugerencias fueron bien recibidas. Tienes una perspectiva muy clara, comentó uno de los ejecutivos. Gracias, aún estoy aprendiendo, pero me alegra poder contribuir, respondió Sofía con una sonrisa modesta. Alejandro observó la interacción con satisfacción. Siempre había sabido que Sofía era capaz, pero ver que otros reconocían sus habilidades era aún más gratificante. Después de la reunión, Alejandro la llevó a una cafetería cercana en la Gran Vía. Se sentaron en una mesa al aire libre, y Sofía, ahora más relajada, pidió un café con leche. Estuviste increíble hoy, dijo Alejandro, tomando un sorbo de su café. Estaba tan nerviosa, admitió ella, pero fue emocionante ser parte de ello. Esto es solo el comienzo. Estás construyendo algo sólido, Sofía. Ella lo miró, sintiendo una profunda gratitud. Nada de esto sería posible sin ti, Alejandro. Creíste en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Todo lo que hice fue mostrarte el camino. El mérito es todo tuyo. Su momento fue interrumpido por una llamada de la ama de llaves, Carmen, informando a Sofía que Lucía y Clara la estaban buscando. Alejandro sonrió. Parece que tus pequeñas te extrañan. Están apegadas, no pueden estar lejos por mucho tiempo, dijo Sofía con una risa. Cuando regresaron a casa, las gemelas corrieron hacia su madre, abrazándola con fuerza. Alejandro observó la escena, sintiendo una conexión cada vez más profunda con las niñas. Amaba su energía ilimitada y cómo sus risas podían iluminar cualquier espacio. Más tarde esa tarde, Alejandro decidió organizar un pequeño picnic en el patio. Lucía y Clara estaban emocionadas, ayudando a preparar una cesta con bocadillos de jamón y queso, frutas y zumo de naranja. Sofía se sentó en una manta extendida en el césped, observando a las niñas correr con Alejandro. Te estás volviendo cada vez más cómodo con ellas, dijo Sofía mientras Alejandro se sentaba a su lado. Son unas niñas increíbles, es imposible no encariñarse. Gracias por ser tan bueno con ellas, Alejandro. Se sienten seguras y felices aquí, y eso es todo lo que siempre he querido. Alejandro sonrió. Son parte de ti, Sofía, y para mí eso es suficiente. Sus palabras tocaron profundamente a Sofía, y sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que sus sentimientos por Alejandro iban más allá de la gratitud, pero el miedo a abrir completamente su corazón aún la retenía. Cuando cayó la noche, Lucía y Clara finalmente se cansaron y se durmieron en los brazos de su madre. Alejandro ayudó a Sofía a llevarlas a su habitación, y juntos las arroparon con cuidado. Al salir al pasillo, Sofía se detuvo, mirando a Alejandro. Has cambiado nuestras vidas, ¿sabes eso? Tú también has cambiado la mía, respondió él. La intensidad en la mirada de Alejandro la hizo sentir vulnerable pero segura al mismo tiempo. Sabía que ya no podía ignorar lo que sentía. Más tarde esa noche, mientras Sofía preparaba una taza de té de manzanilla en la cocina, Alejandro entró. Se quedó en silencio por un momento, observándola, antes de acercarse. Sofía, hay algo que necesito decirte.
Ella se giró para enfrentarlo, con el corazón latiendo más rápido. ¿Qué es? Alejandro dudó brevemente, pero decidió ser honesto. Desde que llegaste aquí, mi vida ha cambiado por completo. Tú y las niñas han traído algo a mi mundo que ni siquiera sabía que me faltaba. Te quiero, Sofía, mucho más de lo que puedo expresar con palabras. Sus palabras envolvieron a Sofía como una ola, tomándola por sorpresa. Por un momento, no supo cómo responder, pero luego sonrió, con los ojos brillando. Alejandro, yo también te quiero, pero todo esto aún es muy nuevo para mí. Necesito tiempo. Alejandro asintió, respetando su honestidad. Lo entiendo. No te estoy pidiendo que te apresures. Solo quería que supieras cómo me siento. Su momento fue interrumpido por un leve ruido desde arriba. Lucía se había despertado y llamaba a su madre. Sofía sonrió y fue a atenderla, dejando a Alejandro solo en la cocina. Él suspiró, mirando la taza de té abandonada en la encimera. Ganarse la confianza total de Sofía tomaría tiempo, pero estaba dispuesto a esperar. Lo que sentía por ella y las niñas valía cada momento de paciencia. En los días siguientes, la relación entre Alejandro y Sofía continuó creciendo, marcada por momentos pequeños pero significativos. Con cada día que pasaba, Sofía se abría más a él, mientras Alejandro permanecía paciente, dándole el espacio que necesitaba para sanar y confiar. Todavía había un largo camino por delante, pero ambos estaban listos para enfrentar lo que viniera juntos. El cielo sobre Madrid estaba cubierto de nubes gruesas, señalando una tormenta inminente. Sofía estaba en el despacho de Alejandro en Torre Picasso, revisando los informes que él le había pedido que trabajara. Ahora se sentía más confiada en sus habilidades, pero aún abordaba cada tarea con la seriedad de alguien que entendía lo importante que era este trabajo para su nueva vida. Alejandro entró en la habitación, llevando 2 tazas de café con leche. Colocó una junto a Sofía y se sentó frente a ella, observándola en silencio por un momento. Momento antes de hablar. Lo estás haciendo muy bien, ¿sabes? Sofía levantó la vista, sorprendida por su tono casual. Lo intento, pero aún siento que hay mucho por mejorar. Eres dura contigo misma, y eso es una buena cualidad, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de todo lo que estás logrando. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente y volvió la mirada a la pantalla de la computadora. El cumplido de Alejandro era más que un elogio profesional, había una calidez en su voz que no podía ignorar. El tiempo parecía pasar rápidamente mientras su vínculo se fortalecía de manera natural. Alejandro siempre encontraba formas de mostrar que le importaba, ya fuera con pequeños gestos o palabras que hacían que Sofía se sintiera especial. Por su parte, ella notaba que poco a poco bajaba las barreras protectoras que había construido, aunque aún mantenía una sutil guardia. Una noche, después de que las gemelas se fueron a la cama, Alejandro sugirió que Sofía lo acompañara a la terraza de la mansión en La Moraleja. Ella dudó, pero dejó que su curiosidad la guiara. Cuando llegaron, Sofía quedó impresionada por la vista, las luces de Madrid brillaban como estrellas, y el fresco aire nocturno traía una calma que contrastaba con el habitual bullicio de la ciudad. Alejandro se quedó a su lado, admirando en silencio cómo los ojos de Sofía reflejaban el resplandor de la ciudad. Solía venir aquí cuando necesitaba pensar, dijo finalmente, pero últimamente no siento esa necesidad. Creo que es porque he encontrado algo que me da más paz. Sofía se giró hacia él, sintiendo que había más detrás de sus palabras. ¿Qué te da esa paz, Alejandro? Tú, dijo sin dudar. Sus palabras la tomaron por sorpresa, y por un momento se quedó sin palabras. Alejandro dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos. Desde el momento en que te vi esa noche, algo dentro de mí cambió. Y mientras hemos pasado más tiempo juntos, me he dado cuenta de que lo que siento por ti es diferente a todo lo que he experimentado. El corazón de Sofía latía con fuerza. Sabía que sus sentimientos por Alejandro crecían, pero escuchar su confesión en voz alta hacía que todo pareciera más real.
Alejandro, esto es muy nuevo para mí. Todavía estoy tratando de encontrar mi lugar, de ser fuerte para mí y para las niñas. No te estoy pidiendo que te apresures, Sofía. Solo quiero que sepas cómo me siento. Ella respiró hondo, mirándolo a los ojos. Había una sinceridad allí que no podía ignorar, y por primera vez en años, sintió que podría ser seguro abrir su corazón nuevamente. También siento algo por ti, Alejandro, pero necesito tiempo. Necesito estar segura de que estoy lista para avanzar. Alejandro asintió, respetando su vacilación. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Su momento fue interrumpido por el lejano rugido de un trueno, señalando una tormenta que se acercaba. Sofía miró hacia el horizonte, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Deberíamos entrar antes de que empiece a llover, sugirió. Alejandro estuvo de acuerdo, pero la luz en sus ojos dejaba claro que esta conversación había cambiado algo entre ellos. En los días siguientes, el ambiente entre Sofía y Alejandro se volvió más cargado emocionalmente. Había una sutil tensión en sus interacciones, como si ambos intentaran encontrar un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Una noche, Alejandro decidió sorprender a Sofía con una cena especial. Pidió a la ama de llaves, Carmen, que cuidara de las gemelas y preparó personalmente una comida para los dos. Cuando Sofía bajó y vio la mesa elegantemente dispuesta con tortilla española, croquetas y una botella de vino tinto Rioja, se quedó sin palabras. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó, incrédula. Quería hacer algo especial para ti, respondió él con una sonrisa. Durante la cena, hablaron de todo, trabajo, recuerdos de infancia, sueños para el futuro. La conversación fluía sin esfuerzo, y se sentían cada vez más cómodos en la presencia del otro. Nunca imaginé que estaría aquí, con esta oportunidad de empezar de nuevo, dijo Sofía, reflexionando. Y si no fuera por ti, Alejandro, no sé dónde estaríamos ahora. Estarías en algún lugar, luchando como siempre lo has hecho. Solo tuve el privilegio de ayudar. Fue más que eso. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Eso marca toda la diferencia. Alejandro extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Siempre creeré en ti, Sofía. Siempre. Su toque era cálido y reconfortante, y Sofía sintió que las barreras que había construido durante años comenzaban a derrumbarse. Sabía que aún tenía sus miedos, pero también sabía que Alejandro era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Cuando terminó la cena, Alejandro la acompañó hasta la puerta de su habitación. Por un momento, se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. Buenas noches, Alejandro, dijo Sofía suavemente, con una gentil sonrisa. Buenas noches, Sofía. Cuando cerró la puerta, se apoyó contra ella, sintiendo su corazón acelerado. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro donde no estuviera sola. Alejandro, mientras tanto, bajó las escaleras con una sonrisa en el rostro. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a dar cada paso necesario para ganarse completamente el corazón de Sofía. Esa noche, mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer, ambos se durmieron con una nueva sensación de esperanza, como si el futuro comenzara a revelarse. La vida diaria de Sofía y Alejandro comenzó a fluir con una facilidad sorprendente que los tomó a ambos por sorpresa. Las gemelas se encariñaban cada vez más con Alejandro, y él, a su vez, mostraba un afecto genuino por ellas. Sin embargo, Sofía aún tenía momentos de duda, no sobre sus sentimientos, sino sobre si estaba lista para confiar completamente en alguien nuevamente. Una tarde, mientras trabajaba en informes en el despacho, su teléfono vibró en el escritorio. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, vio una foto de Alejandro hablando con una mujer elegante en un restaurante. El pie de foto decía, ¿realmente sabes quién es? El corazón de Sofía se aceleró. Aunque sabía que Alejandro tenía una vida social y contactos profesionales, el mensaje la inquietó. Las dudas que había intentado reprimir regresaron con fuerza.
¿Quién era esa mujer y por qué alguien le enviaría un mensaje como ese? Alejandro llegó a casa más tarde ese día, aparentemente tranquilo. Encontró a Sofía en el salón, con las gemelas jugando cerca. Inmediatamente notó que algo andaba mal. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a su lado. Sofía dudó por un momento antes de mostrarle el mensaje. Recibí esto hoy. Alejandro frunció el ceño mientras miraba la imagen. Eso fue una reunión de negocios. Ella es una consultora que estamos contratando para un proyecto. Sofía quería creerle, pero el mensaje había arrojado una sombra sobre su confianza. ¿Por qué alguien me enviaría esto, Alejandro? Parece que intentan advertirme sobre algo. No lo sé, pero puedo averiguarlo. Sofía, tienes que confiar en mí. Nunca haría nada para lastimarte. Su voz era firme, y su tono transmitía una sinceridad genuina. Sofía lo miró a los ojos y vio algo que no podía ignorar, la transparencia de alguien sin nada que ocultar. Quiero confiar en ti, Alejandro, pero esto me tomó por sorpresa. Toda mi vida ha estado llena de decepciones, y es difícil ignorar ese miedo. Alejandro tomó suavemente sus manos, dándoles un apretón reconfortante. Lo entiendo, Sofía. No te presionaré. Solo quiero que sepas que estoy aquí para enfrentar cualquier cosa a tu lado. En los días siguientes, Alejandro investigó la fuente del mensaje y descubrió que había sido enviado por un ex empleado descontento al que había despedido meses atrás. Le mostró a Sofía las pruebas, dejando claro que no había nada que temer. Sofía sintió una mezcla de alivio y culpa. Sabía que aún estaba aprendiendo a confiar, pero también se dio cuenta de que Alejandro estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar su seguridad emocional. Una noche, después de acostar a las gemelas, Sofía fue al despacho de Alejandro. Él estaba concentrado en unos documentos, pero levantó la vista cuando ella entró. ¿Podemos hablar?, preguntó, cerrando la puerta tras de sí. Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Sofía se sentó en la silla frente a su escritorio y respiró hondo. Quiero disculparme por dudar de ti. Sé que el mensaje me sacudió, pero eso no justifica mi falta de confianza. Siempre has sido honesto conmigo, y necesito ser justa contigo. Alejandro le dio una suave sonrisa. No necesitas disculparte, Sofía. Sé lo difícil que es para ti bajar la guardia. Estoy aquí para ayudar, no para juzgar. Sus palabras tocaron una fibra sensible, y Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Eres tan diferente a todo lo que he conocido, Alejandro. Me asusta, pero también me hace querer creer que puedo ser feliz de nuevo. Vamos a jugar un pequeño juego. Para aquellos que solo leen los comentarios, escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo los que lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora, regresemos a la historia. Alejandro se levantó y se acercó a ella, arrodillándose a su lado. Con suavidad, secó una lágrima que había caído por su mejilla. Puedes ser feliz, Sofía, y no tienes que hacerlo sola. Esa noche, algo cambió entre ellos. Las barreras que Sofía había mantenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a desmoronarse. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos de cercanía cada vez más significativos. Alejandro continuó mostrando paciencia y cuidado, mientras Sofía lentamente se permitía confiar en él por completo. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro con Lucía y Clara, Alejandro observó a Sofía jugando con las niñas. En ese momento, sintió una certeza inquebrantable de que esta era la vida que quería. Quería estar con Sofía y las gemelas para siempre. Cuando regresaron a casa, Alejandro pidió a la ama de llaves, Carmen, que cuidara a las niñas por unas horas. Llevó a Sofía a la terraza de la mansión en La Moraleja, el mismo lugar donde habían compartido una conversación crucial meses antes. Sofía, hay algo que quiero decirte, comenzó. Ella lo miró, con el corazón acelerado.
¿Qué es? Alejandro metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja, abriéndola para revelar un delicado anillo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y con las niñas. Han traído luz y alegría a mi vida de una manera que nunca creí posible. Sofía, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía mientras se cubría la boca, sorprendida. Alejandro, sí, sí quiero. Alejandro sonrió mientras deslizaba el anillo en su dedo y luego la atrajo hacia un abrazo apretado. La tormenta que había definido el inicio de su viaje finalmente había pasado, y estaban listos para comenzar un nuevo capítulo juntos. Mientras las gemelas dormían plácidamente en la habitación contigua, Sofía y Alejandro hablaron sobre sus planes futuros, una boda sencilla llena de amor y una vida construida sobre la confianza y el respeto que tanto les había costado lograr. Esa noche fue solo el comienzo de un viaje lleno de momentos felices y desafíos que enfrentarían juntos como una verdadera familia. Los preparativos para la boda de Sofía y Alejandro comenzaron de manera sencilla pero con gran significado para ambos. Sofía quería una ceremonia íntima, rodeada solo por aquellos que formaban parte de su nueva vida. Lucía y Clara estaban emocionadas con la idea de ser las damas de las flores, y Alejandro las involucró en cada detalle, desde elegir flores hasta seleccionar vestidos. A pesar de la alegría que llenaba cada momento, Sofía sabía que aún tenía que enfrentar un último fantasma del pasado. Aunque había aceptado que Javier, el padre biológico de las gemelas, nunca asumiría su responsabilidad, sentía que necesitaba enfrentarlo una última vez. Alejandro, necesito hablar con Javier otra vez, dijo una noche mientras estaban en la terraza. Alejandro frunció el ceño, preocupado. ¿Crees que es realmente necesario? Sí, no por él, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas. Alejandro tomó su mano, con los ojos llenos de comprensión. Si es lo que necesitas, estaré a tu lado. Al día siguiente, Alejandro logró encontrar la dirección de Javier. Sofía decidió reunirse con él sola, pero se sentía tranquila sabiendo que Alejandro estaba a solo una llamada de distancia. Cuando llegó, encontró a Javier parado fuera de un pequeño bar en el barrio de Lavapiés, visiblemente desgastado por el tiempo y las elecciones que había tomado en la vida. Sofía dijo, sorprendido de verla. Sí, soy yo. Necesitamos hablar. Javier suspiró y le hizo un gesto para que lo siguiera a una mesa en la esquina. Parecía incómodo, como si esperara que esto no tomara mucho tiempo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con la voz cansada. Estoy aquí para decirte que ya no espero nada de ti. Hiciste tu elección hace años, pero las niñas merecen saber que hice todo lo posible para darles lo mejor. Y ahora, estoy siguiendo adelante. Javier permaneció en silencio, mirando el vaso vacío frente a él. Sé que fallé, Sofía, pero no sé cómo ser padre. Nunca lo supe. Eso ya no importa. Ellas tienen a alguien que las ama como si fueran suyas. Alejandro es todo lo que tú nunca fuiste y nunca serás. Javier no respondió, pero la mirada en sus ojos mostró que entendía el peso de sus palabras. Sofía se levantó, sintiendo que finalmente había dicho todo lo que necesitaba. Al salir del bar, sintió una ligereza que no había experimentado en años. Cuando llegó a casa, encontró a Alejandro en el patio con las gemelas, ayudándolas a montar una tienda de juegos. ¿Cómo fue?, preguntó mientras ella se acercaba. Fue como necesitaba que fuera. Ahora estoy realmente lista para seguir adelante. Alejandro sonrió y la atrajo hacia un abrazo. Estoy orgulloso de ti. En los días siguientes, Sofía se enfocó completamente en los preparativos de la boda y en su nueva vida con Alejandro y las niñas. Finalmente sentía que había encontrado un hogar, no solo en un sentido físico, sino en el amor que compartía con Alejandro y las risas de Lucía y Clara. El día de la boda, Sofía estaba nerviosa pero radiante. Vestida con un elegante vestido blanco, se miró en el espejo, pensando en cuánto había cambiado su vida.
Las gemelas, vestidas como pequeñas princesas, irrumpieron en la habitación sosteniendo ramos de flores. «Estás hermosa, mami», dijo Lucía, con los ojos brillando. «Gracias, mis amores, ustedes también están deslumbrantes». Con el corazón lleno de emoción, Sofía caminó hacia el altar, donde Alejandro la esperaba. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, todas sus dudas desaparecieron. La boda fue sencilla pero llena de amor y significado. Cada palabra en sus votos reafirmaba el vínculo que habían construido, no solo como pareja, sino como una familia unida. Cuando terminó la ceremonia, Lucía y Clara corrieron a los brazos de Sofía y Alejandro, gritando de alegría. El futuro, que alguna vez pareció incierto, ahora era una promesa de felicidad y unión. Después de la boda, la mansión de Alejandro se sentía aún más viva. Lucía y Clara se adaptaron rápidamente a la idea de tener una familia completa, y Sofía sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Sus días estaban llenos de risas y momentos tiernos mientras ella y Alejandro construían su nueva rutina juntos. La primera mañana como pareja casada, Sofía despertó con el sonido de los pájaros en el patio. Se giró y encontró a Alejandro a su lado, observándola con una sonrisa tranquila. «Buenos días, señora García», dijo. Ella sonrió, aún adaptándose a su nuevo apellido. «Buenos días, ¿listo para empezar nuestra nueva vida?» «Más que listo». Los primeros meses de su matrimonio estuvieron llenos de gratitud y renovación. Alejandro apoyaba a Sofía en equilibrar su trabajo y estudios, mientras seguía siendo una figura paterna dedicada para Lucía y Clara. Se aseguraba de estar presente en cada momento importante de la vida de las niñas, desde pequeños logros escolares hasta cuentos antes de dormir. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en el despacho, Sofía comenzó a sentirse mareada. Suponiendo que era solo fatiga, decidió descansar. Sin embargo, los síntomas persistieron en los días siguientes. Alejandro notó su agotamiento e insistió en que viera a un médico. «Es solo cansancio, Alejandro, estoy bien», dijo ella, intentando tranquilizarlo. «Puede ser, pero no está de más verificar. Quiero asegurarme de que te estás cuidando». A regañadientes, Sofía aceptó y concertó una cita. Se sentía un poco ansiosa, pero no esperaba noticias importantes. Sin embargo, tras los exámenes de rutina, el médico dio una noticia que cambiaría sus vidas una vez más. «Felicidades, señora García, está embarazada». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada? La idea de tener un hijo con Alejandro la llenó de alegría y sorpresa. Cuando regresó a casa, encontró a Alejandro en el salón jugando con Lucía y Clara. Su sonrisa la tranquilizó, y supo que era el momento perfecto para compartir la noticia. «Alejandro, ¿podemos hablar un momento?» Él notó la seriedad en su tono y pidió a las niñas que fueran a jugar a su habitación. Una vez solos, Alejandro se acercó, curioso. «¿Qué pasa, Sofía?» Ella respiró hondo, intentando contener sus emociones. «Fui al médico hoy y descubrí que estoy embarazada». Por un momento, Alejandro se quedó en silencio, procesando sus palabras. Luego, una enorme sonrisa iluminó su rostro. «¿Estás embarazada?» Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, vamos a tener un bebé». Alejandro la atrajo hacia un abrazo apretado, su corazón desbordado de alegría. «Esto es